Iniciando el programa en el día de hoy, yo pienso que es muy oportuno. Ya tenemos con nosotros a una de nuestras invitadas. A propósito de tantos casos que vemos en la República Dominicana, como lo es el tema del manejo de las finanzas. Vemos Importantísimo. muchísima gente que de un momento a otro se meten en un hoyo financiero y a veces no necesariamente tiene que responder esto a que la gente sea meramente desorganizada, sino que a veces no cuentan con las orientaciones necesarias para poder tener un manejo responsable de lo que son las finanzas. Y muchas veces la gente se mete en el lío y cuando viene a ver hay problemas y están, ¿verdad?, metidos en un hueco que les resulta a veces muy difícil sacar. Pero para eso tenemos los médicos de las finanzas también, ¿verdad? Y con nosotros nos acompaña en el día de hoy la destacada, ¿verdad?, Ana Brioso, con quien estaremos compartiendo, hablando sobre finanzas, sobre un ministerio muy interesante que ya ha desarrollado, analizando tus finanzas. Y vamos a hablar de finanzas a propósito de, como digo, tantos casos de gente que se mete en un hoyo. A veces les es difícil salir de ellos porque no cuentan con esas orientaciones profesionales que necesitan. Ana, bienvenida al Nuevo Diario en Sábado. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por la distinción. A nosotros, gracias a ti por permitirnos el privilegio de tenerte en el Nuevo Diario en Sábado para compartir con nuestros televidentes. Ana, la importancia de las finanzas, del buen manejo. Empecemos por ahí. Bueno, mantener las finanzas en orden es importante. Muchas personas piensan que las empresas son las que necesitan tener las finanzas en orden, pero esto no es así. Es necesario que de manera individual cada uno trabajemos nuestras finanzas, igual en las familias, porque de ellas dependemos para poder lograr muchos objetivos que tenemos, porque todos sabemos que dentro de nuestros objetivos están alcanzar metas y son materiales. Y si no tenemos un buen manejo de nuestras finanzas, entonces se hace bastante difícil. Ana, hay un problema con el tema de las finanzas y es que a veces el enemigo disfrazado de entidades bancarias, cuando las personas tienen un buen manejo de crédito y demás, el enemigo empieza a llamar a la gente de diferentes entidades bancarias a ofrecerle tarjetas de crédito. Y hay gente que no resiste ese tipo de tentación y fácilmente tú te encuentras con personas que tienen 3, 4, 5, hasta 6 tarjetas de créditos de diferentes entidades financieras, pero el problema no es que tengan 6 tarjetas de crédito. El problema es que donde quiera que van, dan un tarjetazo y le dan durísimo y ponen esa tarjeta a gritar y la sobregiran y luego están metidos en un hoyo. El tema del manejo de la tarjeta de crédito, ¿qué recomendación de tu experiencia, de tu nivel profesional en el área, cómo se debe manejar este tema? Que estoy convencido que la mayoría de los casos de las personas que se endeudan es precisamente por el gancho que representa el tema de las tarjetas de créditos. Así es. La tarjeta de crédito puede ser un enemigo, como bien dices, pero se puede reprender. Amén. Teniendo la tarjeta en la mano, se puede reprender, sí. Y esto es dando un uso adecuado, conociendo el estado de la tarjeta de crédito y cada uno de los componentes. ¿A qué me refiero? Saber qué significa cada cosa. ¿Qué significa la fecha de corte? ¿Qué significa la fecha límite de pago? Y tener el conocimiento de todos estos ítems y vamos a utilizarla a nuestro favor. En vez de que la tarjeta de crédito nos hundan a nosotros, nosotros vamos a poder lograr que la tarjeta de crédito le saquemos provecho, de hecho. Claro, claro que sí. Sí, mira, Adelante. yo quiero primero agradecer a Ana por traer a esta poderosa plataforma del Nuevo Diario un tema tan importante para la sociedad dominicana en general. Y debo agregar que desde el punto de vista particular siempre he sido del pensar que esta materia de educación financiera tiene que incorporarse necesariamente en las escuelas desde la etapa básica. Sin embargo, habría que ver a qué sectores convendría esta metodología educativa. Sin embargo, yo quisiera preguntar a Ana, según su experiencia y su preparación académica en este tema tan importante, ¿cómo pudiera una familia inculcar desde la temprana edad la inteligencia financiera en sus hijos? Porque recuérdense que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencia emocional,
a inteligencia financiera, siendo esta última una de las más importantes para el desarrollo de la vida. Entonces, ¿cómo se puede inculcar esta inteligencia desde temprana edad en los hijos? Bueno, en los hijos, enseñándoles a ahorrar con propósito. Si entran a mi Instagram, van a ver en uno de los videitos que tengo con mi niña Dayana. Ella tiene 5 años. Y desde que ella cumplió 2 años, ella es la responsable de comprar el bizcocho de su cumpleaños. Cuando ella cumple años, uno de sus regalos es una alcancía. Y en esa alcancía ella tiene todo un año para juntar para el bizcocho del año siguiente. Entonces, en ese videito ella está con su cerdito. Ya ella sabe que el fin de ese cerdito es tener el ahorro para lograr ese objetivo. Y de esa manera también se puede enseñar a nuestros hijos a que puedan comenzar a ahorrar con un propósito. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces lo hacen desde las casas. Pero, que el niño la quiere, la alcancía, hay que enseñarle que es con un propósito. Y nosotros tenemos que motivarlo. Siempre decirle, mira, te estoy dando 50 pesos, pero de esos hay 10 que tienes que echar en tu alcancía y puedes utilizar 40. ¿Cuánto falta para tu meta? ¿Cuánto falta para lograrlo? Vamos a ver, vamos a contar. ¡Wow, bravo, lo lograste! Yo aprendí eso de mis padres. Para el Día del Padre también subí un videito con mi papá que falleció, pero que aprendí tanto. A pesar de que mi papá no fue profesional, pero él sí me enseñó y me inculcó muchas cosas. Y ver que mi papá a sus 72 años, siendo maestro constructor, logró que a partir ya como de sus menos de 60 años, ya no trabajaba, sino que vivía de los alquileres. Y de eso él siempre ahorraba, donaba también a las personas que necesitaban. Y fue de verdad mi primer maestro y mi principal maestro de finanzas. Y yo siento que parte de esto que tengo se lo debo también a él. Esa es la parte preventiva para evitar este tipo de situaciones en términos económicos a lo largo de la vida, con una educación temprana. Ahora vámonos a la parte curativa, para esa gente que no tuvieron esa oportunidad de educarse de manera financiera. Vamos con los enfermos. Y que ya se encuentran en un problema de finanzas. ¿Cuáles serían las recomendaciones iniciales para salir de este tipo de situaciones y una vez que salgan no volver a caer en el tema de las deudas innecesarias, de los problemas financieros que tanto afectan la salud emocional de una persona en particular, pero también afectan las relaciones? Claro. Y de hecho, esta es una de las principales causas de separación de una relación o de un matrimonio, el tema de las finanzas. Entonces, para curar este tema, ¿qué usted nos recomienda y para no volver a caer en este tipo de situaciones? Bueno, que me sigan en Analizando Tus Finanzas, porque analizando tus finanzas quiere decir que hay que analizar cada caso de manera particular. No hay una información general para todos porque el caso de cada uno es diferente. Hay personas que las deudas que tienen son porque la contrajo con prestamista, que los informales. Sí, son bastante altos, deudas que contraen muchas veces con financieras y hasta le quitan los vehículos, y personas que tienen un mal manejo, como bien hablábamos de la tarjeta de crédito. Entonces hay que analizar cada caso de manera particular y darle un acompañamiento a estas personas diciéndole, vamos a organizar todas tus deudas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los intereses que te está generando cada una de ellas? ¿A cuál le debes más? ¿A cuál está a un tiempo mayor? ¿Cuál está a un tiempo menor? Entonces, viendo todo esto, le hacemos un análisis y un acompañamiento para que vaya dejando todo eso. Y como yo le decía a una de mis clientas, durante este tiempo, si realmente te quieres sanar, no hay shame, no hay, hay restricciones de la cantidad de salidas de fines de semana, tiene que haber restricciones de las compras de comida en la calle, tiene que haber se tienen que dar una serie de factores para que las finanzas estén saludables, porque algo de lo que afecta bastante es que nos envolvemos mucho en gastos hormiga y decimos que no podemos ahorrar, por ejemplo, y vamos a caer al tema del ahorro ahí, decimos que no podemos ahorrar, pero cuando hacemos un análisis, vemos que se fue tanto dinero en cosas que realmente no son relevantes.
y que no es que la dejemos porque son parte de la vida, pero que sí se vayan disminuyendo para poder entonces ir curando esa parte que ya está enferma. Para aclarar, José, los gastos hormiga incluyen hasta esos cafés que usted compra en la calle, que se toma hasta 4 en un día. Entonces lo que la licenciada acá plantea es que una forma de reducir esos gastos es que usted se planifique y se tome su cafecito en su casa en la mañana. Lo que pasa es que en el caso mío, que me lo compro esos cafecitos constantes en la calle, casi siempre lo compro a la doñita que tiene la paleterita. A usted dinamiza la economía. En una acción de dinamizar y de apoyar a la doñita. Entendido, pero yo pienso que los gastos hormigas suyas son más preocupantes porque usted se lo bebe donde beben los grandes burgueses, el café, y lo hace varias veces al día. Entonces yo creo, usted es un paciente de la doctora de las finanzas. Ana Brioso, usted hablaba del caso de una clienta, al final es eso, una clienta. ¿Cuál es el costo que pudiese representar para un paciente de peligrosa que información están en cuidados intensivos financieramente hablando? Resulta costoso poder acceder a una asesoría en materia de finanzas, sobre todo cuando sus clientes son gente que muchas veces están ahogados con la deuda y en medio de un ahogamiento financiero, entonces para poder salir de ese ahogamiento, una asesoría representa endeudarse o tener que buscar de donde muchas veces la gente no tiene porque ha llegado a un tope el nivel de endeudamiento. ¿Qué tan costoso puede salir un asesoramiento? Cuéntenos. Eso va a depender realmente de cuál sea el asesor que busque. Ah, espérate, que usted me lo puso bonito. Explíqueme eso. Sí, pero en Analizando Tus Finanzas tenemos un precio de introducción de 500 pesos. ¿Cómo? Porque como, sí, 500 pesos de asesoría, esta... ¿Pero eso es simbólico? Sí, Claro, exacto, claro. porque lo que pasa está es contribuyendo a la sociedad. Sí, como le decía al inicio, este es un ministerio. Ah, espérate. Que aquí hay una intervención divina y usted no lo ha dicho. Sí. Espérese. Esto es de Dios. Usted está contraria a los intereses del Estado y de las instituciones de intermediación financiera de la República Dominicana. No. Pero bendecido sea esa ayuda. Pero cuenta con el respaldo de Dios. Amén. Porque es un ministerio. Continúe. No, si Doctora de las supiera finanzas. que lo que hacemos es ayudar a las personas a que de una manera inteligente hagan uso de todas esas cosas que el banco ofrece, porque yo soy una cliente de clasificación A, o sea, tengo un índice de A. Y los bancos me llaman y me ofrecen, o sea que parece que me manejo bien. Entonces, los clientes que nos manejamos bien también somos importantes para el banco. Ana, yo Sí. estoy por comprar un apartamento, un penthouse. 18 millones más o menos cuesta. Ya yo tengo mi garante aquí porque tiene clasificación A, ¿verdad? Totalmente, Sí. Porque a totalmente. Jean Christopher me lo rechazaron como garante. Bueno, como garante. No podemos dañar Doctora de las finanzas. Entonces, por ejemplo, una persona que esté empezando, pues, sacando aparte el que está en cuidados intensivos. Quería, antes de que continúe, Claro, adelante, para que no se doctora. me confunda la gente. Adelante. Los 500 pesos incluyen analizar la situación que tiene, Ujú. ¿verdad? Ver cuál es su situación y darle las recomendaciones para que siga. Si requiere un acompañamiento, entonces ahí sí hay un precio adicional dependiendo de cómo esté la situación. Una propuesta de servicio en función a esa valoración, a esa evaluación que se le ha hecho en la asesoría. Entonces, sacando de un lado, doctora de las finanzas, el tema de los pacientes en cuidados intensivos en el hospital financiero, para esa persona que está empezando, por primera vez le llega una propuesta, una oferta de una entidad financiera con una tarjeta de crédito, digamos, 7,000, 10,000 pesos. ¿Cómo utilizar esa tarjeta para empezar a hacer un buen crédito? A ver, Para empezar a hacer un ¿en buen crédito, qué la puedo utilizar? Ok. ¿Y hasta qué tope darle? Ok, primero, antes de comenzar a utilizarla, que conozca lo que significa tener una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un medio de pago, y que tiene, como le dije anteriormente, unos conceptos que son importantes manejar de manera adecuada. Tiene que saber cuál es la fecha de corte de esa tarjeta de crédito. Tiene que saber cuál es el balance que tiene que pagar cuando esa tarjeta corta. Tiene que saber qué significa el pago mínimo, que ahí es que está la trampa donde muchas personas caen. Porque muchas personas entienden que van a realizar consumos
y que entonces luego la tarjeta te permite realizar el pago mínimo o el balance al corte o el balance a la fecha. Entonces la gente ve que el pago mínimo es el monto más bajito, qué chulo. Sin embargo, Hay un interés que viene por ahí, que de la mamacita. Ese pago mínimo de lo único que te libera es de que no te van a llamar, porque no te van a meter en data crédito, es porque estás cumpliendo con el banco. Y el banco de esas personas saca muchísimo provecho. Pero la persona que comienza a manejar una tarjeta de crédito, ¿qué tiene que saber? Que tiene que consumir con esa tarjeta de crédito lo que puede pagar al corte. Una ejecutiva de un banco se estaba riendo conmigo porque ella me preguntó que cuál era el límite de mi tarjeta y yo le dije, déjame entrar al estado para revisar, porque para mí el límite de mi tarjeta es lo que yo puedo pagar al corte. No importa que el banco me dé una tarjeta de crédito de 500,000 pesos, no, yo tengo que consumir lo que yo puedo pagar al corte de esa tarjeta y ese debe ser mi límite. Porque si yo no lo puedo pagar al corte, entonces yo voy a estar incurriendo en pagarle intereses al banco. ¿Y qué sucede? Que cuando en esa primera vez yo no realizo el pago completo, al siguiente mes, si realizo también haciendo consumos, entonces van a ser los intereses del corte anterior más los intereses del siguiente corte. Y eso es lo que hace que las finanzas de muchas personas se le vuelvan un desastre. Ah, claro que sí. Estamos conversando con Ana Brioso. Ella es contadora, tiene maestrías en finanzas, posgrado. También trabaja para la empresa GSI International. Tiene un ministerio muy interesante analizando tus finanzas. Y ahí estamos viendo en pantalla, doctora de las finanzas, algunas imágenes de algunas charlas, pero me parece que esto es donde es una iglesia. Sí. Pues explíqueme eso. ¿Y qué hace la doctora en una iglesia? Cuéntenos. Esa es la Iglesia de Dios de la Profecía en Los Mameyes. Mi pastor Jonathan fue uno de los que me impulsó realmente. ¿Y estaba dando ahí un testimonio de su conversión o qué? No, a ella estaba dando una charla de manejo de deudas. ¿Cómo? ¿En la iglesia? Sí, pero en cuéntenos la iglesia, eso, doctora de la finanza, espérese, que eso suena bonito. Sí, cuéntenos. exacto. Entonces, en esa iglesia, que es donde pertenezco, aunque me mudé, tengo que buscar otra, pero en esa iglesia, de verdad. Si el señor director puede poner la imagen de la doctora de las finanzas en pantalla, para que ella entonces vaya explicándonos de qué se trató esa actividad donde la vemos ahí, doctora de las finanzas. Fue la primera parte de manejo de deudas. Manejo de digo deudas. la primera parte porque la idea era que en ese momento yo abarcara todos los temas. Pero el tema de la tarjeta de crédito se quedó para otro día, porque cuando comencé a hablar de esas deudas con prestamistas, surgieron muchas preguntas y el tiempo se fue porque se tornó bastante, bueno, miren, ahí pueden ver todos los temas que teníamos, pero lo tuvimos que dividir en dos. Sí. Para entonces tratar el uso correcto de las tarjetas de crédito y explicarlo de una manera detallada para que todos entendieran. Entonces, bueno, cuando estaba de hecho preparando esa presentación, ahí surgió el nombre de Analizando tus Finanzas. Analizando tus finanzas. Sí, y de hecho también el Instagram, que fue en el mes de abril. Sí, ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con manejo de deudas. Vamos a hablar también, doctor, antes que se nos vaya el tiempo, que cuando aquí los temas son interesantes, el tiempo se nos pasa de rápido. Vamos a abordar el tema de las finanzas desde el punto de vista psicológico, porque si bien es cierto que hay personas que pueden incurrir en este tipo de situaciones de deuda por el tema de el factor social, del ambiente que se crían, también es cierto que son consumidores patológicos, es decir, que tienen una psicología con el consumo. ¿Cómo usted manejaría un cliente de este tipo que tiene una conducta patológica de consumir innecesariamente en temas que no necesita y por eso siempre está sucumbido en las deudas? Yo siento que parte de lo que me ayuda yo poder es darle un acompañamiento a las personas es que yo soy bastante clara en decirle a la gente, mira, tienes un problema con esto, tienes que tratar esto, esto y esto. Entonces, cuando uno le habla así a las personas y le dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Quieres sanarte financieramente? Entonces, hay temas que hay que tratar. Yo sé que te afecta,
Pero hay que disminuir esto y tienes que reconocer primero que tienes un problema y que si no comienzas a tratar ese problema, entonces vas a volver a caer en lo mismo. Y es como indicas, hay muchas personas que lamentablemente tienen este problema de consumir y ellos mismos se sienten ansiosos cuando no lo hacen. Y muchas veces hasta rompen la tarjeta de crédito para no utilizarla, pero la tarjeta de crédito tiene una deuda que sigue corriendo ahí, independientemente de que el plástico ya exista o no. Entonces, yo pienso que lo mejor para este tipo de personas es realmente sentarse con ellos y decirle, mira la situación en la que estás. Vamos a trabajarla, pero también tienes que evaluarte, tienes que analizarte. Y hay personas que es posible que vayan a necesitar un psicólogo también en ese momento, para darle el acompañamiento tanto de manera psicológica como financiera a la vez, para que vaya tratando estos dos temas de manera paralela. Ahí se combinaría el tema de la inteligencia emocional con la inteligencia financiera. Miren qué interesante. Así es. Doctora de la finanza, ¿usted tiene un problema? Usted vino al Nuevo Diario a exponer esos temas y están en las redes sociales ahora mismo explotando. Es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar, doctora, para los tantos televidentes que nos están inscribiendo, que vieron esa hermosa fotografía de usted en la iglesia, dando esta charla, este asesoramiento, analizando las finanzas? ¿Qué quieren tener, recibirla usted en los clubes sociales de algunos barrios? Aquí hay gente que nos está inscribiendo que le gustaría recibirlas en sus iglesias. ¿Cómo puede la gente contactar, ya para finalizar, a Ana Brioso, analizando tus finanzas, para que así como esa iglesia tuvo el privilegio de contar con ese asesoramiento financiero de parte de una profesional para ver eso de su categoría, cómo pueden otras personas, clubes, empresas, iglesias, poder contar también con el privilegio de sus asesorías? Mirando las cámaras, ¿cómo pueden acceder a usted? Da nuevamente sus redes sociales, número telefónico para tales fines, para que finalicemos con eso y que la gente sepa que también pueden tener el privilegio de tener en sus sectores a la doctora de las finanzas, Ana Brioso. Adelante, doctora. Sí, claro, me pueden seguir en mi Instagram, que está ahí, @analizando tus finanzas. También me pueden contactar en el 809-448-0764. Repítalo de nuevo, doctora de las finanzas. 809-448-0764. Ahí me pueden seguir. Me pueden escribir también por DM de Instagram. Perfecto. Y estamos a la orden, de verdad. También en correo electrónico, analizandotusfinanzas@gmail.com. Para asesorías personales, familiares, charlas en iglesias, ahí estoy. Perfecto, hemos estado conversando con Ana Brioso. Ya le pusimos nosotros aquí la doctora de la finanza. Ella es contadora, tiene maestría en finanzas, posgrado, trabaja en empresas internacionales, entre tantas cosas más. Con esta entrevista vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, pero espérense que parece que la doctora tiene algo importante que decir. Adelante, doctora. Sí, se queda algo bien importante. Dígalo. Además de todo eso que usted dijo, yo soy asesora de lactancia. A propósito de esta semana, ¿verdad? Inició la Semana Mundial de la Lactancia. Sí, muy interesante. Pertenezco a Prolactar RD de manera voluntaria, también dando asesorías, y que quería mencionar. Claro, adelante, doctora. Porque estamos cumpliendo 10 años tratando de transformar el país en cuanto a lo que se refiere a la lactancia materna, y decir que hay un impacto también económico en las familias que deciden lactar. Es que salen caros esa formulita para muchachos recién nacidos. Bastante caras. Doctora, ya que se metió en el tema, yo he visto muchas madres primerizas que le salen corriendo esos jalones que le dan a los muchachos en las mamas y no aguantan el dolor y prefieren optar por el tema de la fórmula, que realmente termina siendo bastante costoso frente a lo que se pudiese ahorrar dando la lactancia natural. Sí, lo que pasa es que ahí hay un asunto psicológico, porque nos llevamos mucho de lo que dicen y no de lo que fluye de manera natural realmente. Como no hay un apego al inicio, porque las clínicas lo que hacen es que en vez de llevar al niño a que se apegue a su madre desde el primer momento, le introducen una tetera y ahí comienza la confusión tetera-pezón. Cuando vienen a querer lactar al bebé, el bebé entonces quiere succionar como succionó con como aprendió con la tetera, y ahí viene el problema. Que otra textura diferente, pero eso responde a la comercialización de la medicina. Pero es un tema más profundo que yo sé que más adelante vamos a poder
tocar aquí a mayor profundidad. Bien. Señores, vamos a una pequeña pausa. Con nosotros estuvo la doctora de las finanzas, Ana Brioso. Ustedes no le cambien. Continúen en sintonía con este su espacio, El Nuevo Diario en sábado. Vamos a una breve pausa.